Vamos a hacer un pequeño recorrido con lo que vimos la clase pasada, no vamos a ahondar mucho, pues para ya entrar directamente en el tema que nos corresponde el día de hoy, el cual es desde el verso 31, si no estoy mal, ¿sí? El verso 31 de Génesis 19 en adelante es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿listo? Pero antes de eso, pues recordemos lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo acerca desde que Abraham subió al monte a divisar todo lo que estaba pasando, a mirar como esa expectativa de si su ruego había sido escuchado o no. Muy posiblemente Abraham en el fondo sabía que no habían justos y a ver pues lo que Dios había dicho y qué era lo que realmente había pasado, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno, escuchar que va a pasar algo, ¿cierto? Uno puede escuchar, no, le puede escuchar un aviso y va a temblar, pero no es lo mismo tú estando lejos a estar viviendo en el mismo lugar. Es decir, verlo, vivirlo con tus propios ojos, ¿no? Es lo que estaba y lo que le pasó a Abraham. Abraham no sabía nada, él se le despertó en la mañana, muy posiblemente como todos los días, a ir al monte a orar, a estar con el Eterno. Y pues en esa mañana tenía doble intención, ¿no? Porque necesitaba saber qué era lo que estaba pasando allí, qué fue lo que realmente estuvo ocasionando o qué fue lo que realmente si su súplica fue escuchada, si realmente habían 10 justos en Sodoma o Gomorra o no, es decir, ver cuál fue el impacto de ese juicio que Dios había dado desde la noche anterior o que se le había dado aviso a Abraham, ¿no? Y vimos todo eso y vimos que él pues realmente lo que vio fue un horno de fuego, ¿no? Que ardía, ¿sí? Desde la montaña, imagínate ver esa distancia, ver cómo todo se iba, ¿no? Cómo se quemaba, cómo realmente pues se calcinaba todo, ¿no? No es lo mismo tú ver una hoguera, a ver una ciudad prendida en llamas, a ver no una, sino cuatro ciudades en llama y verlas desde un monte lejano, ¿no? Pues no es lo mismo. Sabes que algo grande pasó ahí, sabes que fue algo que impactó muchísimo en ese sector. Esto es algo muy importante de ver porque eso hace que veamos lo que dice el verso 29, que totalmente la llanura fue totalmente destruida, fue tomada totalmente arrasada, tanto que su geografía, que su biología, que todo lo que componía el sistema en ese lugar que era próspero, que era de bendición, termina siendo todo lo opuesto. Un lugar de muerte, un lugar donde no hay vida, un lugar donde difícilmente habrá vida. Hay una promesa y hay una profecía que ese lugar se va a restaurar, pero no sabemos cuándo. Muchos dicen que ya ha empezado a haber peces en el fondo del mar muerto. No sabemos, yo no estoy allá como para verificarlo, pero está el run run ahorita que eso se está empezando a cumplir. Y pues, si lo vemos, estamos ya casi en los tiempos finales. Entonces vemos que Dios va a hacer esto, va a resarcir, pero así como castigo a estas personas, pues va a castigarnos también al fin de los tiempos, ¿no? Va a hacer juicio a la humanidad. De nosotros depende si cogemos el lugar de Abraham o el lugar del otro, ¿no? Por eso ya en el verso 31 nos empieza a hablar de un evento después de que Lot decide no ir no ir a Zoar, a la ciudad que llegaba o que estaba todavía sin destrucción, ¿no? Que posiblemente hubiera encontrado vida, hubiera podido volver a tener la distinción y todo, pero prefirió irse a dónde? A una cueva. Prefirió ocultarse y esa decisión hizo que sus hijas cometieran un error. Pero antes de entrar de lleno a lo que hoy nos corresponde, que es el verso 31, vamos a orar y a disponerle este estudio.
directamente a Dios, pues que sea Él el que nos habla, que sea Él el que nos diga qué es lo que necesitamos entender. ¿Listo? Señor y Padre, gracias, gracias Padre Celestial por este tiempo, por permitirnos entrar en tu palabra, sostener cada día más lo que tú nos estás diciendo, Padre. Te pido que seas tú el que hables, que seas tú el que dirijas esta enseñanza, Padre, y que seas tú el que nos des la revelación y que podamos, Señor, no cometer estos mismos errores, no seguir los pasos de ellos, sino que poder entender cuáles son los pasos más correctos, como los que Abraham siguió, para que nosotros lo podamos replicar en cada una de nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Entonces, vamos a seguir y vamos a entrar directamente en el verso 31, ¿sí? Que es lo que dice directamente acá, que dice, entonces la mayor dijo a la menor. Recordamos que ellos quedaron en una cueva. Lot les dijo, y lo pensó muy posiblemente dentro de sí, no le dijo nada a las hijas, y eso es, pues, el texto no lo dice, podíamos sacar esto de teoría, pues para las hijas terminar pensando que no había quedado nada en el mundo y sin saber que ya Dios le había permitido irse a un pueblo pequeño, todavía había vida, todavía había gente, él lo sabía, pero él lo hizo por miedo. No confiaba en Dios, no puso su confianza en Dios, sino que realmente desconfió de Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ahí está Zoar, vete para allá, ¿no? Le dio incluso la autorización, incluso no destruyó esa ciudad con tal de que Lot llegara y pues se salvara, ¿no? Pero vemos que Lot no hizo nada, o sea, como que no le dijo nada a las hijas, como que no le dijo, no, venga, nos vamos a meter acá por si al caso se destruye Zoar. Si no se destruye Zoar, pues nos vamos para allá. Esther hubiera podido ser algo un poquito más lógico y las mujeres o estas dos jóvenes pues no hubieran pensado que quedaron solas sin nada. Y esto es lo que vemos, por eso la conclusión que saca la mayor. Dice, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? No queda varón, todo se destruyó, todo se acabó, ahora somos los tres seres humanos que quedan en la tierra, ¿no? O sea, imagínate, pues ahí tenemos que hacer algo. Eso fue lo que pensó esta mujer, la hija mayor. Por eso, esa falsa realidad que tenían las hijas, ¿sí? No era simplemente por el hecho de todo lo que habían vivido, sino también porque el padre no instruye correctamente, no habla, no da las razones del por qué están tomando esa decisión. Y creo que es algo que a veces los padres no le dicen a los hijos porque ellos no van a entender, porque son muy chiquitos, porque es que a ellos no les corresponde preocuparse por X o Y cosas, pero es que a veces tomamos unas decisiones que ellas en su cabeza no lo entienden o no comprenden el por qué, ¿sí? Hacen tal cosa y por eso a veces se tergiversan las cosas, porque a veces podemos hacer cosas que no son así, es decir, que a nuestra manera y a nuestro modo de pensar es totalmente diferente a lo que ellos están viendo desde una perspectiva totalmente diferente a la de nosotros. Por eso siempre hay que hablar claro con los hijos, decirle, mira, no podemos hacer esto porque esto y esto. Puede que al principio no lo entiendan, pero saben el por qué pasó, ¿sí? Saben y pueden entender y ya cuando van creciendo van a entender, ah, ya sé por qué mi mamá me dijo esto. Ah, ya entiendo por qué mi mamá me está diciendo esto. Pero si nosotros le enseñamos, incluso con palabras que ellos puedan entender, pues ellos van a saber por qué tomamos X decisión. Muy posiblemente a Carlot le pasó esa parte. Otra cosa es que ellas asumen, debido a toda la destrucción que vieron y que los ángeles le dijeron, corran, ¿no? Pues muy posiblemente ellos también dijeron, pues
Esto se aniquiló como fue para los tiempos de Noé. No nos quedamos sino nosotros tres y ahora tenemos que poblar al mundo, ¿sí? Muy posiblemente también lo pensaron, ¿sí? Por eso, al ver a su padre totalmente viejito, pues que dicen, no, y entonces, ¿cómo vamos a poblar al mundo? Pues aprovechemos ahorita que todavía tiene fuerzas y pues empecemos a hacer descendencia, a hacer crecer a la humanidad. Posiblemente eso fue lo que pensaron, pero lastimosamente su perspectiva, la perspectiva de las hijas estaba totalmente errónea. Están en una falsedad, porque la verdadera perspectiva es que Dios solo destruyó una parte, un sitio especial, un sitio que tenía y estaba localizado, pero no destruyó todo el sitio porque todavía estaba Egipto, porque todavía estaba ciudades mucho más lejos como Babilonia y como muchas otras que estaban a lo largo de esa época. Recordemos que para esa época estaban los caldeos y para eso Abraham, recordemos que venía de Ur de los Caldeos, toda esa tierra de Ur de los Caldeos, de toda esa parte que nosotros conocemos como Mesopotamia, no les había pasado nada. Estaban viviendo normal, ¿sí? Y pues el castigo fue solo sobre estas 4 ciudades. Del resto, en el mundo, estaban totalmente bien y continúan prosperando. Pero ellas se crearon una falsedad y una perspectiva totalmente errónea de lo que Dios había hecho, ¿sí? Por eso terminan pervirtiendo. Por eso, a pesar de que salieron de Sodoma a nivel físico, sus mentes todavía quedaron asimiladas a lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Esto hay que entenderlo. Lo importante que es esa ceguera espiritual que ellas tenían, venían igual con esa ceguera espiritual que tenía toda la población de Sodoma y Gomorra, estas 4 ciudades, y lo mismo la ausencia de pudor. Sí, porque ¿qué dicen? Pues venga, aprovechemos a nuestro padre, no hay más de hombres, pues, ¿qué vamos a hacer? Nadie más se va a llegar a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. No hay ningún otro hombre para que nosotros podamos quedar embarazadas y dar hijos, dar descendencia. Entonces, por eso ellas se empeñaron a qué? A estar con su padre. Para ellas era normal porque era algo que veían cotidianamente en donde en Sodoma y Gomorra. Allá había un libertinaje total, ¿sí? Por eso, pues ellas, ante las crisis, pues es justificación, ¿no? Y ahí sí, como dicen por ahí, pues para una herida, pues mejor otra para poder subsanar, ¿no? Entonces, por eso que dice, pues lleguemos a nuestro Padre, lo que dice ahí es que nuestro Padre ya está viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Pues, ¿qué era lo que estaba diciendo? Necesitamos conservar descendencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener nosotros descendencia y ya nuestro padre es viejo como para que tenga otro hijo? ¿Sí? Pues ya es más difícil, ¿no? Por eso estaba diciendo esa semilla. Buscar, no solo buscar ese placer carnal, sino más bien ese imperativo biológico de preservación, ¿sí? De querer seguir preservando a la raza humana o a la humanidad, porque ellas pensaron que solo estaban los tres en el mundo. Algo totalmente erróneo. Por eso, ese instinto de supervivencia a veces se divorcia de la fe. A veces nosotros por sobrevivir, a veces nosotros por
salir del problema o de las circunstancias que estamos viviendo, a veces tomamos decisiones que van en contra de las escrituras, en contra de lo que Dios mandó, por simple supervivencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar qué decisiones estamos haciendo en medio de situaciones difíciles porque quiero sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué decisión debo tomar? Por eso ellos tenían ese anhelo de supervivencia, ese anhelo de vivir más a pesar del trauma de lo que han sufrido, a pesar de toda esa catástrofe que habían visto, ¿sí? Pues ellas no entendían que eso fue un punto local, que fue solo un lugar, pero que el resto quedó todo bien, ¿no? Y eso es realmente importante. Por eso vemos lo que pasa a nivel carnal con las hijas de Lot. Tenían miedo al aislamiento y a la que extinción. Extinción como seres humanos. Fuera de eso, su intelecto estaba siendo manipulado. ¿Por qué? Por las cosas que habían visto y entendido en Sodoma, que para ellas eran totalmente normales, y que no hacía la instrucción correcta. Nunca les dejó o les dijo, mira lo que el ángel me dijo esto, mira lo que pasó es esto, entonces eso que hace que sean más manipulables, ¿sí? Y pues de eso pues siguió el engaño que vamos a ver ya más adelante en el verso anterior, en el verso siguiente, que es el de embriagar a su padre, ¿no? Lastimosamente eso es algo que está pasando acá, ¿sí? Por eso la importancia de tener o de saber qué es lo que va a pasar. Por eso la mejor estándar es la de la fe, de vivir confiando en el Creador y su pacto, en las promesas que Él no hace. Él no nos va a fallar. Él no va a hacer lo incorrecto para nuestras vidas. Él va a cumplir cada una de las promesas. Si Él te dice, corre al monte, corre para allá porque es el mejor lugar seguro porque Él es el que te está dirigiendo, te está dando la instrucción. Por eso debemos hacer una búsqueda directa con Él a través de la oración y esperar que Él nos dé la provisión a pesar de que nosotros ya sabemos quién nos ha rescatado, quién nos ha puesto en pacto, ¿no? Y pues lo único que necesitamos es que vivir en obediencia, en paz y bendición. ¿Sí? Y no solo nosotros, sino pasarla a las siguientes generaciones, ¿sí? Por eso ellos en su carne, pues estaban esperando que una supervivencia, pero eso trajo resultados totalmente desastrosos. No fue y no ha sido realmente lo que posiblemente ellas entendieron en ese momento. Por eso en este momento nos empieza a mostrar la ruina moral y el trauma que ellas tenían en ese momento, tanto que no les dejó ver lo demás y lo que les rodeaba, ¿sí? Y esto realmente es lo que trae un origen oscuro, un fracaso profundo del escape de no hacer lo que definitivamente Dios le había ordenado a Lot. Dios le dijo a Lot primero, ve al monte, el que dijo, no, 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 yo no alcanzo a llegar hasta allí, déjanos quedar en Zoar. El ángel que le dijo, listo, vete a Zoar, allá vas a estar bien, no te va a pasar nada. Pero ¿qué hizo Lot? Tampoco fue a Zoar. O sea, ahí sí como dicen por ahí, Dios le está dando todos los medios para sobrevivir, pero ¿qué hace Lot? Siempre escoge lo que a él le parece bien. Y eso es totalmente erróneo delante de Dios. Por eso ya en el verso 32 nos dice lo siguiente, ven, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él y conservemos de nuestro Padre descendencia.
¿Qué le dijo? Pues emborrachémoslo. Démosle a beber, que eso, ahí no va a pasar nada. Empieza el engaño. Démosle a beber. ¿Para qué? Para que pierda la voluntad, para que se le distorsione todo, para que incluso no pueda estar actuando lógicamente como debe actuar. Por eso viene la transgresión, durmamos con él. Hacen este acto de incesto del cual está prohibido a lo largo de las escrituras y que incluso pervirtieron realmente el orden familiar, ¿sí? Porque eso era algo que no se daba y que no se hacía a lo largo, incluso desde Adán y Eva tampoco se hacía. Era más que fuera con sobrinas, con primas, con familia, pero no de directa mano como lo hicieron ellas, ¿no? Y por eso, pues ellas pensaron en su justificación, en su pensamiento, que con esa decisión iban a conservar descendencia. Sí conservaron descendencia de Lot, pero eso, más de traer bendición, lo que trajo fue ¿qué? Maldición. No solo para sus vidas, sino para quienes, para su descendencia. Porque venían con una mente totalmente perdida, cegadas a nivel espiritual y fuera eso cometiendo un acto inmoral tan grande como un incesto, ¿no? Imagínate. Por eso podemos ver esto, una sombra de lo que va a pasar después en Apocalipsis. No queda varón en la tierra, pues pensaron que ahí estaban en Apocalipsis, estaban los últimos tiempos, acá ya nos acabamos, acá somos las únicas sobrevivientes, pues ni modo, ¿no? Y por eso empieza a haber que una infección cultural. Aunque ellas escaparon de Sodoma y Gomorra, todos los hábitos, todos los pensamientos, todas las doctrinas de Sodoma y Gomorra quedaron directamente en ellas y se normalizaron. Por eso antes de salir a nivel físico necesitamos salir a nivel espiritual. Salir de nuestras costumbres, salir de las tradiciones de las naciones, salir de todo eso para realmente hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Por eso el camino a la cueva, pues lo que hace es que ellos prefieran el intelecto humano, la razón humana, las decisiones humanas. ¿Por qué? Porque a Lot le faltó oración, le faltó realmente confiar plenamente en Dios, estaba solo viendo todo a nivel terrenal, o sea, lo que él veía, eso era lo que para él existía, pero no entendía que Dios había hecho otras cosas, ¿sí? Por eso empiezan a utilizar medios como el engaño, embriagando a su propio padre, ¿para qué? Para cometer un pecado, llegar al fracaso. Y el fracaso de estas hijas empieza a ser directamente desde que estaban en Sodoma y Gomorra. Sustituyeron al creador por una estrategia que ellos pensaron que era lógica. Ellas no confiaban en el Eterno y posiblemente ni siquiera habían comprendido que Él las había rescatado, que Él las sacó de allí y que lo que quería era que vivieran mejor. Por eso les dio la oportunidad de ir a Zoar, pero lastimosamente no quedaron. Por eso perdieron la sobriedad espiritual. Estaban en el sueño de Sodoma, Lot, un juez, una posición alta, pero a nivel de espiritual, a nivel de compromiso, a nivel de hacer o llevar la instrucción a toda la gente, ¿qué pasó? No lo hizo, falló en eso. Por eso, después de esto, en esta realidad donde Lot, pues realmente, ¿qué era?
nada, no tenía un cargo como tal, estaba en medio de un aislamiento total, él tenía miedo, tenía dolor por lo que había pasado con su esposa, había perdido su estatus, estaban sin un peso en el bolsillo, ¿no? Con solo posiblemente lo que llevaban encima, no sabemos si sacaron ropa o no sacaron ropa, no sabemos, ¿sí? Pero imagínate, estaba aislado, estaba sin riqueza, sin estatus, sin nada, pues imagínate todas las emociones que sentiría Lot en ese momento. Cómo se encontraba y tras del hecho tener que guiar a sus hijas, pero hizo caso omiso a ellos. Le faltó dominio propio. Dice que no sintió cuando se acostó con ellas. ¿Sí? Lot aceptó las copas, posiblemente en medio del dolor, no es para justificarlo, ¿sí? Pero muy posiblemente por querer borrar todo lo que había pasado, por querer olvidar todo lo que había pasado, pues aceptó las copas. Y es curioso, ¿no? Que llevaran vino, ¿no les parece? Porque llevaron vino. En medio de una salida rápida, ¿ustedes llevarían vino en sus maletas? Yo creo que no, yo creo que es lo último que yo llevaría. Pero pues imagínate, estas mujeres no olvidaron el vino. Porque ¿de dónde lo iban a sacar si ellas se fueron directamente de Sodoma? Lot llegó a las puertas o incluso ni siquiera a las puertas, muy lejos de Zoar, y prefirió irse a una cueva antes de entrar a Zoar. Porque si hubieran ido a Zoar, ¿ustedes creen que las mujeres, que estas dos hijas hubieran dicho, ya no quedan más hombres en la tierra? No hubieran dicho esto, porque sería un engaño fatal incluso para ellas mismas, ¿sí? Y eso es algo que vemos acá. Bueno, entonces si vemos esa importancia, ¿no? De saber o incluso de guiar a nuestra familia para que sepan el porqué de las decisiones o si no definitivamente eso hace que hagan y cometan errores más grandes, ¿no? Por eso ya en el verso 33 que dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, y ni cuando se levantó. O sea, así quedaría de borracho, así quedaría de su vulnerabilidad, de perder realmente la razón, o sea, bebió hasta el punto que perdió todo el sentido, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Por eso vemos acá varias partes de las cuales tenemos que ver. La cosmovisión divina o lo que Dios desea de nosotros es que Él nos va a proteger, Él nos va a proveer. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. De una manera u otra, Él va a dar lo que necesitamos. Por eso necesitamos confiar plenamente en Él. Y a eso nos llama a estar en oración y creer en Él y saber que es su santidad y Él quiere preservar el diseño familiar del cual Él mismo diseñó. Si nosotros nos salimos de esa perspectiva de Dios, de esa visión del eterno, pues definitivamente pues empezamos a tener la lógica de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la lógica de ellos? Pues me puedo llegar a cualquier persona, me puedo acostar con cualquier persona con tal de seguir haciendo descendencia, olvidándose realmente de la razón, olvidándose del diseño que Dios implementó, olvidándose de todo lo que Dios había establecido. Sí, pero ellos lo hicieron en un momento de aislamiento, según ellos, ¿no? Lo sentían. Prefieren tomar ellos mismos el control, mirar cuál es la perspectiva y cómo salir de ese momento tan incómodo y tener y seguir teniendo descendencia, y por eso empiezan a normalizar el incesto. Para ellas era normal. No lo hacen y la una no le dice a la otra, venga, ¿será? ¿Será que lo podemos hacer? ¿Qué pasará con nuestro padre cuando se entere? Nunca dijeron esto.
Nunca se hicieron esas preguntas. Su moralidad estaba en el caos, en lo más oscuro. Sí, se les olvidó de lo importante, ¿sí? Entonces, por eso a Lot acepta primero beber, se le olvidaron los límites, ¿sí? No puso reglas, y es decir, acá las hijas no lo respetaban tan bien como debería, porque qué hija coge y se pone a beber con su padre. O sea, entre ustedes que se han criado, que han tenido padres, ¿quién de ustedes le hubiera dicho a su papá, venga, nos sentamos a beber hasta que no nos conozcamos? Para la época antigua eso era un irrespeto total. Eso los papás casi ni dejaban ver a las hijas. Las cuidaban, mejor dicho, como un vaso de cristal, algo muy delicado, ¿no? Una rosa. Depende de la familia. O si las dejaban tomar, ¿qué pasaba? Alguna de las demás tenían que estar pendientes. Tampoco le iban a dejar tomar hasta el punto de perderse la razón, o incluso él se hacía el deber de no tomar tanto. ¿Por qué? Porque estaba en el rol de proteger a sus seres queridos. Sabemos que no fue así, no ha sido así al 100%, pero esa es algo que pasa a nivel incluso social, ¿sí? Incluso acá en Colombia, los padres casi no dejan que sus hijas tomen o beban, es mucho más que lleven al varón a que lleven a sus hijas, por simple hecho de protección, ¿no? Pero acá este hombre no pone límites y más para esa época, o sea, para esa época pues era muy respetuoso que sus hijas le emborracharan a su padre o algo así, pues eso era algo fuera y mal visto, ¿sí? Fuera de eso, posiblemente era un aguardiente muy fuerte de esa época, pues no era algo muy fácil y por eso lo deja totalmente que noqueado. Tanto que ni se da cuenta qué pasa, ¿no? Por eso dice que él no sintió. No tenía ni poder para vigilar, ni sobriedad, ni nada, o sea, quedó como si le hubieran dado una anestesia general, que le pudieron haber hecho de todo y él, ni idea, ¿no? Lastimosamente fue una marioneta del pecado en ese momento. Por eso vemos que a lo largo de los 66 libros, vemos esta cueva, nos deja realmente una gran lección a nosotros. No existe un origen tan oscuro ni un pecado tan profundo que no pueda ser alcanzado. Y esto lo podemos ver incluso, ¿sí? Incluso con Ruth la Moabita. A pesar de que ella venía en este trasfondo, a pesar de que ella venía de un lugar tan corrupto, ella recibió la transformación, la redención a través de la gracia de Dios. Si vemos la conexión tan grande que está haciendo acá y que este veredicto o esto que está pasando acá realmente no es para sellar a toda la generación, sino que esa oscuridad puede ser transformada y puede ser otra vez restaurada por Dios. Pero ¿qué tiene que pasar? Las personas tienen que tomar la decisión de decir, yo no quiero seguir así. Por eso sigue diciendo en el verso siguiente, en el verso 34, y dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Vuelve otra vez el engaño. No solo la mayor, o sea, ¿quién era la que estaba incitando todo? La mayor. La menor, muy posiblemente muy sumisa, no sabemos, o eran las que sí, venga,
sigamos el juego, ¿sí? Estás en lo correcto, la lógica es clara, ¿no? No encuentro error en tu lógica. Después dijo, pues sí, hagámosle, ¿no? Y pues hace esto mismo la menor. Repiten otra vez el engaño. ¿Ustedes creen que Lot, por qué volvió y aceptó la copa de sus hijas? ¿Por qué volvió y se puso a beber con ella, siendo que la noche anterior quedó totalmente noqueado? Vaya que uno repita una vez el error o cometa primera vez el error, pero que lo cometas dos veces. Lot también estaba asimilado. No sabemos si por dolor, por rabia, por todo lo que había pasado, ¿sí? Pero vemos otra vez la misma decisión en las hijas, pensando que tienen un motivo totalmente razonable frente a la fe, frente a lo que Dios diseñó. Por eso lo hacen con premeditación, ¿sí? Por eso lo hacen y normalizaron totalmente el pecado. No solo lo hicieron una noche, sino dos noches seguidas. No fue un accidente, no fue por el azar. Ay, no es que bebí demasiado y terminamos haciendo cosas que no debíamos. No, ellas sabían qué era lo que estaban haciendo. Ellas conocían y tenían muy claro lo que estaban haciendo y ahí vemos la asimilación tan profunda que tenían de lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Lastimosamente, eso fue algo que antes de, en vez de el rescate o todo esto que pasó a lo largo de esta noche hubiera hecho una transformación, pues realmente hizo algo que sus hijas realmente rechazaron. Rechazaron vivir para Dios, rechazaron limpiar sus mentes y por eso viene una ruina totalmente espiritual, porque dejaron la sobriedad, dejaron la lógica, dejaron el raciocinio para perderse en lo que ellos creían que era correcto, sin entender el por qué Sodoma y Gomorra quedó destruido. Y muy posiblemente ellas no entendieron todo lo que pasó. No lo sabemos. No sabemos si ellas estuvieron en cada una de las palabras que les dijo el ángel a Lot. No lo sabemos si fue que ellos hablaron aparte o qué, pero ahí vemos la falla de Lot. Él no sintió cuando se acostó y ni cuando se levantó, con ninguna de las dos. Algo que hizo un acto totalmente pasivo, inconsciente, y a pesar de todo eso, Lot aceptó las bebidas. ¿Ustedes creen que Lot no se hubiera dado cuenta después cuando ellas resultaron embarazadas? ¿Quién sabe si pensaría que fueron de parte de sus yernos, no? No sabemos, ¿no? Pero vemos acá la falta de carácter que tenía Lot. Lot no tenía y no sabía poner límites. Algo que necesitamos poner en cada aspecto de nuestras vidas, en el trabajo, con los amigos, con los hijos, con los hermanos, con todo el mundo y más cuando somos creyentes. Hay cosas que podemos hacer, como hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Y esto es algo que va a pasar también que en el fines de los tiempos. Va a haber unas premisas erróneas, van a haber concepciones totalmente difusas a lo que Dios dijo, ¿sí? En vez de querer comprender y proteger el diseño de Dios, empezar a hacer y proteger lo que Dios diseñó como el hombre con su autoridad, con su confianza, llevando y siendo el rol de líder del hogar, la protección, pues eso se empieza a distinguir, haciendo que el hombre haga el rol de la mujer y la mujer haga el rol del hombre. Es lo que hoy en día se está tratando de hacer. Y eso, pues, ¿qué hace? Que se disemine, que se divida la familia.
Y por eso prefieren incluso perderse en sus mentes, en su carnalidad, antes de entrar en oración, antes de entrar realmente en lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos enfrentar estas crisis, no juzgando, no llevando y diciendo, es que esto cayeron porque no obedecieron a Dios, pero qué tal si estas jóvenes nunca entendieron que era lo que Dios les había pedido. Lot le faltó instrucción. Lot le faltó dirección. Y si hubo dirección, pues estas mujeres sí tomaron el camino de desobediencia. Por eso la importancia de enseñar a los hijos desde chiquitos, con premisas, con cosas, con incluso ejemplos claros de cada uno de los pecados que podemos cometer y que incluso esos pecados pueden traer ciertas consecuencias que pueden variar dependiendo de la época, dependiendo del lugar, dependiendo del contexto en que vivamos. ¿Sí? Por eso, a pesar de que Lot fue rescatado, fue sacado milagrosamente de un lugar que estaba totalmente destinado a la muerte y que Lot era parte de ese juicio, pero que gracias a la súplica, al ruego que tuvo Abraham, fue liberados. Pero lastimosamente sus cuerpos fueron liberados, pero sus mentes totalmente cautivas. No hubo un cambio de chip, no hubo un cambio de pensamiento, no hubo un cambio de raciocinio, igual que lo que pasó con Egipto. Si vemos esto es igual que lo que pasó con Egipto. Egipto fue liberado a nivel físico, pero su mente se quedó ¿en dónde? En Egipto. Y ellos cada ratico lo decían y le decían, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir? En Egipto estábamos mejor. Por lo menos allá comíamos pan, ajo, carne, ¿no? Acá nos trajiste a morir, ¿sí? Por eso, todo el entorno en el que vivieron estas mujeres de caos, de perversión, fue lo único que hizo su brújula, su dirección. Esa es la cosecha, lo que tú siembras vas a recibir. Si tú no cosechas en tus hijos, en tu familia, como hombre y como mujer, cabeza de hogar, sea si estás siendo líder o no líder, ¿sí? O si tienes un esposo que pues realmente va o tiene otros principios, pues necesitas mostrarle a tus hijos los dos caminos. Hablar claro, hoy en día más que nunca se necesita hablar sin tabú. Porque los niños desde muy chiquito en los colegios ya les enseñan muchas cosas que antes, por lo menos cuando yo era chiquita, ni se hablaban, ni eran tabú. Hablar de la sexualidad era tabú. Hoy en día los niños ya le preguntan cosas que uno dice, este chino, ¿de dónde sacó estas ideas? ¿Sí? Por eso necesitamos hablar sin tabú para ellos. Hay muchas formas de enseñarles qué hace la marihuana, qué hace el tomar, qué hace las miles de cosas y miles de caminos que se le pueden presentar a lo largo de la vida. Y lo ideal es que nosotros podamos, ¿qué? Instruirlos, ¿no? Por eso necesitamos tener dos perspectivas. Y hay dos perspectivas que siempre hay en el momento ante las crisis. Mi perspectiva natural, carnal, o la perspectiva que Dios pone cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Primero, si nosotros nos dejamos llevar por nuestro intelecto, por nuestra carne, pues va a haber miedo, pánico de lo que vaya a poder pasar. Va a haber siempre el querer hacer algo de acuerdo a nuestro raciocinio, ese valor de supervivencia, igual que lo hizo Sara al poner a su sierva Agar a Jacob, lo mismo que hizo Rebeca al decirle a Jacob, venga, pues tú ponte esta piel de cordero encima y haces que eres Saúl y listo. Eso. Esaú, ¿no? Y haces que eres Esaú y pues listo, te haces pasar por él, tienes la bendición, le estamos ayudando a Dios. Dios nos va a agradecer.
Pero ¿qué pasa? Por hacer y utilizar la lógica carnal, pues empezamos a hacer ¿qué? Engaño, manipulación, disfrazada de algo bueno y terminamos pervirtiendo realmente lo que Dios diseñó y empezar a caer en una ruina total. A diferencia de cuando nosotros actuamos de acuerdo a las condiciones de Dios. Si Dios me dice, mira, te voy a llevar a las naciones, pues lo único que puedo confiar en Dios, que Él lo va a hacer a su momento, a su tiempo y de la manera que Él más quiera. Yo no tengo por qué estar corriendo a cumplir esto cuando es Dios el que me va a llevar poco a poco de la mano. Por eso fue Dios el que rescató a Lot del fuego, fue Dios el que lo sacó allí a la fuerza. Lot no quería salir, Lot estaba totalmente adormecido, totalmente eh, que no sabía qué decisión tomar, ¿no? Y fue Dios el que lo sacó directamente con garras, o sea, a la fuerza. Y el único método que nosotros debemos de entender para poder llegar a la santidad, para poder tener el resultado que queremos, un resultado de bendición, un resultado de integridad, un resultado el cual es óptimo y que Dios quiere que cumplamos, que es nuestro propósito, pues necesitamos estar orando, permaneciendo en santidad, es decir, que apartándonos para Él en santidad, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque Él nos puede sacar y nos puede dar esa paciencia ante lo desconocido, ante las cosas que van a venir a nuestras vidas. Por eso el confiar plenamente en Él es la parte más indispensable. ¿Sí? Y por eso este verso 34, ¿sí? Que vemos, pues es el testimonio más doloroso cuando nosotros nos asimilamos al mundo. Perder el diseño de Dios, dejarse llevar por todo lo que el mundo te está diciendo y terminar en una ruina total a nivel moral, espiritual y físico. Terminas perdiéndolo todo, a pesar de que el mundo te diga y te aplausa, estás haciendo lo mejor, uy, qué bueno, pero ante Dios, ¿qué pasa? Estamos haciendo todo lo contrario. Y sigue en el verso 35 y dice, y le dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no se enteró. Vuelve y pasa lo mismo. No se entera de nada. Vuelve Lot a quedar totalmente noqueados. No pone límites. Le pasó la primera vez, porque la segunda no pone límites. Lo mismo, siguió cediendo, muy parecido a lo de Elí. Elí, ¿por qué terminó así? Porque su descendencia terminó destruida, porque sus hijos murieron en medio de una guerra, por el mismo hecho de no ponerle límites a sus hijos. Él como sacerdote y como sumo sacerdote que era, tenía que ponerle límite a sus hijos por las vagabunderías que estaba haciendo, por las maldades que estaba haciendo, por lo corrompidos que estaban obrando en medio del tabernáculo. Pero Elí no hizo nada, Elí no puso límites, solo les decía, papitos, vengan, no hagan esto, no hagan lo otro, pero si no había castigo, si no había consecuencias, ¿cómo van a aprender? Dicen, mi papá solo nos da cantaleta y de ahí no pasa nada. Pues entonces, ¿qué van a pensar? Que Dios también da cantaleta, pero no hace nada. Si nosotros como padres, como adultos, no ponemos límites a la gente a nuestro alrededor, pues va a pasar esto, que por ignorancia, que porque nosotros no ponemos límites, podemos llevar incluso, dejar que nosotros incluso cometamos errores inconscientemente. Pequemos inconscientemente, ¿sí? Por eso esta ruina que ellos estaban haciendo y el haberse hecho una víctima inconsciente, sin saber qué pasó, ¿sí? No entendía nada,
No sabemos si lo llegó a saber en algún momento, si sus hijas se lo contaron o no se lo contaron, o él pensó que posiblemente era de los yernos que quedaron en Sodoma. Recordemos que para esa época no había pruebas de ADN, no había hospital, no había alguien que le dijera, uy, mira, esa china sí se parece mucho a usted, pues vienen de las hijas, pues no era nada ilógico, ¿no? Entonces vemos ahí la gran importancia. Por eso vienen las rupturas morales, la complicidad en hacer lo malo, ¿no? De estas dos mujeres y empieza a haber algo, una caída mucho mayor, ¿no? Por eso empezamos a ver esto, por eso la realidad del hombre y lo que nosotros a veces debemos de entender es que no existe fracaso humano que no conlleve consecuencias destructivas. Cada uno de los fracasos que nosotros tenemos, del pecado que cometemos, de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, si las hacemos con la carne, si lo hacemos con nuestro intelecto, con nuestro pensamiento, casi siempre nos lleva a dónde? A la destrucción o a consecuencias que después van a acarrear mucho dolor para nuestras vidas. Por eso lo principal antes de tomar una decisión, antes de tomar un camino, antes de tomar un lugar, pues lo único que necesitamos es hacer ¿qué? Ir directamente ante Dios, confiar directamente ante Dios y esperar que sea Él el que obre. Por eso el triunfo de Dios no existe en un origen tan oscuro ni en un fracaso tan profundo, sino en que pueda ser alcanzado y transformado. Eso fue lo que pasó con Ruth la Moabita. No importó su origen, no importó su pasado, no importó lo que hubiera hecho, pero ella se quiso cumplir todo lo que dice Deuteronomio 30. Miró su camino, vio que no era el correcto, hizo un cambio, confesó y dijo, voy a seguir a Dios. Quiero ser transformada. Quiero vivir de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo y así pudo ser redimida por la gracia de Dios. Viniendo de un pueblo que iba en contra de todo lo que Dios dice. Y por eso dice el verso 36, y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Pues imagínate, las dos terminaron embarazadas esa misma noche. Las dos. Imagínense, ¿no? Pareciera que hubieran quedado como gemelos ahí, ¿no? Dos embarazadas de una vez. Imagínate al pobre Lot, ¿no? Yendo de un lado para otro con las dos hijas. Entonces, si vemos esta caída, concibieron pues el fruto de la carne, el fruto de la insensatez, el fruto de pensar que ellos tenían la razón. Las dos hijas quedaron embarazadas, una contaminación compartida, una asimilación compartida que iba a pasar también a quienes, a su descendencia. Y vemos un liderazgo totalmente perdido, el de Lot, totalmente fracasado, si no pudo liderar a sus hijas, imagínese a estos dos hijos que venían en camino. Por eso viene la transgresión más máxima, que es donde se da la revelación del incesto. Hijas de su padre. Y si llegó esto hasta los tiempos de Moisés, que se cree que él escribió todas estas historias, Dios se las reveló, pues muy posiblemente Lot también lo llegó a saber en algún momento de su vida. No sabemos, y si lo hizo, no sabemos si hizo algo o fue permisivo o dijo ellas no tienen la culpa, yo la tengo, no sabemos qué pasó allí, ¿no? Pero vemos esta parte donde realmente ellos perdieron todo, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra concebir, es la palabra arab, ¿sí? Que lo que quiere decir es que eh, biológico, o sea, logrado, o sea, acá dice una bendición divina,
pero más bien acá lo describe como un evento logrado mediante ¿qué? Mediante el engaño, ¿sí? No algo que hubiera sido normal entre amor de una pareja, no, sino que realmente fue totalmente perverso al diseño que Dios hizo. Lo mismo lo vemos con las hijas, ¿sí? Acá lo vemos en descendencia, enmarca realmente una tragedia que racional, ¿sí? Entonces vemos acá totalmente asimiladas, totalmente perdidas, con un deshonor completo para su padre. Por eso acá vemos la raíz de Ab, ¿sí? La cabeza o padre de familia, y pues vemos que realmente ahí no hay nada, encierra realmente el horror moral que tenía Lot, porque no ponía límites, porque no era una figura realmente de líder y de protector, que debió haberlo hecho como padre, ¿sí? Y como el líder, el que está enseñando a sus hijas para guiar a la siguiente descendencia, pues imagínate, ¿no? Terminaron totalmente perdiendo todo. Y ahí vemos ya el resultado en el verso 37. Dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Acá ya entendemos y ya vamos a empezar a ver las diferentes naciones salir. Una de las naciones que es muy nombrada a lo largo de las escrituras son los moabitas. Ya sabemos por qué casi siempre los moabitas le hacen mucho más guerra a quién? A Israel, por ser parientes, ¿no? Y esta familia, a diferencia de lo que se va a estudiar más adelante con Edom, ¿sí? Con los edomitas, esta sí vino de descendencia, ¿no? Se formó una nación, los moabitas se formaron a través de descendencias, ¿sí? Y vemos acá la caída de Lot. Lot sale de acá de las ruinas de Sodoma, tenía que ir a Zoar, pero prefirió irse un poco más arriba a la montaña y esconderse directamente en una cueva, buscando un refugio, pensando que allí podía realmente estar en condición de ser salvado. Pero tenía una oportunidad de crecer, de no cometer ese error y era llegar a Zoar, pero ni siquiera hizo en esto caso de Dios, ¿no? Por eso cuando hablamos de Moab, si nosotros hacemos la descomposición de este nombre, vamos a ver que lo que quiere decir es de mi padre. O sea, esta hija no le importó que su padre supiera que su hijo era de él. No le importó que toda la gente a su alrededor supiera que ese hijo era de su padre, porque se lo coloca en su nombre. Es de mi padre. Imagínate ese niño cargando ese nombre así por toda su vida, con la etiqueta, es de mi padre. O sea, imagínate, no sentía pudor, no quería ocultar lo que estaba haciendo, antes lo proclama mayormente, ¿no? Por eso vemos acá mucho más el impacto de cómo estaban asimiladas en su mente, en su pensamiento, incluso en sus convicciones. Definitivamente ellos no cambiaron nada, siguieron pensando eso. Por eso vemos esa conservación de la descendencia que hablamos en el verso 32, viene a ser acá la, eh, realmente viene a ser la consecuencia, el tener un hijo, el tener y el pensar que la supervivencia en modo carnal, en modo natural no más, pues perdieron y ignoraron realmente la fe que debe estar conectada con
toda nuestra descendencia con todas las decisiones que nosotros podemos hacer. Por eso vemos que a lo largo Dios insistió en salvarlos, en protegerlos, pero ellos prefirieron ignorar, divorciarse, alejarse totalmente de Dios, no hacerle caso a Dios, ¿no? Por eso la táctica moabita que pasa en Números 25, donde estas mujeres utilizan estrategias de seducir para hacer caer al pueblo de Israel, para que Israel no siguiera conquistando, sino que perdiera el control, para que no pasaran por Moab y terminaran ellos perdiendo. Pues, ¿qué hacen? Mandan a sus mujeres a seducir a los hombres y los hombres caen en esto. Tanto que esa vez hubo gran mortandad. Porque mientras que estos hombres estaban cayendo bajo la seducción de estas mujeres y en medio de esa seducción los llevaron a honrar a dioses totalmente paganos, ¿no? Pues, ¿qué estaba pasando mientras tanto en el pueblo? Había una plaga que estaba llevando vidas hasta que uno de los hombres se le ocurrió llevar a una de estas mujeres directamente al pueblo, directamente a donde estaban ellos viviendo, acampando. Llegó un sacerdote, Fines, y atravesó a estos dos con una espada. Hasta ese momento, la plaga se paró y empezaron a entender el por qué estaba pasando eso. Y empiezan a castigar a aquellos que estaban haciendo lo contrario a lo que Dios estaba pidiendo. Por eso esa táctica, por eso esa caída de Israel ante Baal peor, porque fueron arrastrados a través de la seducción. Porque es la táctica más conocida y la que utilizaron estas mujeres para concebir a sus descendencias. Esa misma moralidad torcida que hubo en la cueva se hizo que se transmitió de generación en generación, hasta utilizar ese mismo método para destruir a Israel, aquel pueblo que es del pacto, ¿no? Por eso vemos incluso ese giro inesperado otra vez con Ruth la Moabita, donde después de varios siglos Dios muestra su gran misericordia, su gracia, aún a pesar de un tiempo tan oscuro como la época de los jueces. Aún así vemos a un linaje totalmente apartado de Dios como era Moab. Viene una mujer de origen totalmente pecaminoso, pero prefirió seguir toda la instrucción que su suegra Noemí le enseñó. Vio que el Dios de Noemí era mucho mejor que sus dioses de piedra y prefirió seguirlo hasta el punto de decir, no, ya no me quiero quedar acá, yo prefiero seguir a Noemí y prefiero morir donde Noemí muera, prefiero vivir donde Noemí viva y saber que su Dios es mi Dios y su pueblo va a ser mi pueblo. Terminar tomando esa decisión de decir, prefiero ya no estar en medio de lo que el mundo me está diciendo, prefirió tomar ese fracaso del que ella era, arrepentirse, derramarse ante Dios, como lo dice Mateo 5:5, cuando Joshua lo dice, perdón, Mateo 5:3, donde dice, bienaventurado el pobre espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y que dice el siguiente verso, y recibirá consolación. Eso fue lo que pasó con Ruth. Ruth es el mismo ejemplo de lo que Yeshua le estaba pidiendo a sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas. ¿Sí? Sigue en el verso 38. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre, acá, es curioso, dice Ben-Ami, no dice Amón, como casi siempre nos han dicho, ¿no? Dice Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy, ¿no?
Este es curioso, este nombre, Ben-Ami, que después, pues a lo largo de las escrituras lo encontramos como amor, ¿no? Esto es importante. Entonces, ¿qué quiere decir Ami? Ben-Ami, lo que quiere decir hijo de mi pueblo, de mis parientes. Esta mujer fue mucho más modesta. No quiso decirlo literalmente como su hermana, sino que dijo, bueno, es hijo de mis parientes. ¿Qué pariente? No lo voy a decir, ¿sí? Imagínate, ¿no? Identifica esto como una unión que no debería ser una unión totalmente torcida, totalmente aislada, aunque no lo dice directamente como lo dijo la hija mayor con Moab, ¿no? Pero acá vemos que con este hijo, con Ben-Ami, hijo de mis parientes, pues también que estaba declarando que era un incesto, estaba en contra de la voluntad de Dios. Es algo que también lo vemos. Por eso vemos acá la decaída. Uno lo declara sin pudor, otro lo dice ligeramente, velando las cosas, pero ambos llevan el pecado directamente. Los moabitas terminaron con una desensibilización moral absoluta, con una etiqueta hacia el incesto abiertamente, y los amonitas pues terminaron replicando el mismo error de su madre y de sus hermanos, como los amonitas, ¿no? Como los moabitas. Entonces, imagínate, toda esa decisión de Lot no instruir, de Lot no llevar el entendimiento, la comprensión y fuera de eso, toda la asimilación que ellas recibieron, porque una cosa es que tú puedas instruir y llevar a tus hijos por el camino mientras que los tengas en casa, mientras que los tengas al lado tuyo, pero es que el problema es que después de que salgan de tu casa, después de que salgan de allí, empiecen al colegio, vayan a la universidad, empiecen en sus trabajos, todo eso también va a forjar sus carácter, también van a forjar sus pensamientos. Y si nosotros como padres no les forjamos unas bases sólidas en las escrituras que puedan defender su fe, que sean razonables y que quieran buscar indagar si realmente lo que la Biblia te está diciendo es verdad o lo que la filosofía del mundo le está diciendo es verdad y terminen siendo ateos, agnósticos, pues lo mejor es darles bases para defenderse. Y eso es algo que lastimosamente a lo largo de varios siglos o incluso actualmente no se ha hecho con los jóvenes. Uno a los jóvenes les dice apréndanse la Biblia, apréndanse en versículos, pero nunca aprenden a defender su fe. Lo que se conoce a nivel ya en términos técnicos, no les enseñan a ser apologéticos. ¿Qué es apologéticos? Defender su fe. Incluso cada uno de los que estamos acá, ¿cómo defendíamos nuestra fe? ¿Qué argumentos teníamos para decirle a un ateo y para responderle a un ateo las preguntas que te hacían basadas en las escrituras? Porque nunca nos enseñaron a defender la fe. Lo que me decían, no, con que leas la Biblia, te aprendas unos versículos, con eso ya atiendes. Pero ¿dónde vas a defender tu fe frente a alguien que te diga eso está mal? Dios es un Dios de odio. No ve todos los que exterminó, ¿cómo tú le vas a responder? Necesitamos aprender a defender nuestra fe y porque tú no sabes en el momento en que tu hijo o en que tus nietos o en que vecinos o en que niños que lleguen cerca de ti te empiecen a hacer preguntas totalmente locas, que incluso tú no tengas ni siquiera el por qué o el cómo responderles. Por eso la importancia de conocer las escrituras, de entender lo que Dios dijo, para nosotros también poder defender eso en lo que creemos. O si no,
¿qué vamos a hacer? Jesucristo fue uno de los defensores de la fe. Por eso a él lo querían sacar. Y por eso vemos el origen de la enemistad de estos tres pueblos, Israel, los amonitas y los moabitas, empiezan desde esta cueva. Después, más adelante, esto que hicieron los amonitas y algo que hicieron los moabitas fue empezar a establecer el culto a Moloch. Empezar a hacer sacrificios, a pasar niños por fuego. Algo a lo que Israel fue seducido ahí en Números, en el capítulo que les hablé. Esa seducción terminó en Números 22 al 25, donde Amón y Moab se unieron para contratar a Balaam para que maldijera al pueblo. Viendo que Balaam no podía maldecirlos, pues él les da y les instruye cómo podían hacer caer al pueblo. ¿Que era a través de qué? Sedúzcalo, hagan que vayan en contra de las leyes de Dios y Dios mismo se va a encargar de castigarlos. Por eso ese juicio divino que viene es ante ellos. Por eso el decreto que viene en Deuteronomio 23:3, un decreto exclusivo para la congregación por su hostilidad y la falta de misericordia. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos hacer decisiones carnales y debemos de cuidarnos en hacer decisiones carnales porque esas van a tener eco a lo largo de la historia. Una decisión como la que tuvieron estas dos hermanas hasta hoy en día han traído eco. Eco a lo largo de las historias que vemos a lo largo de la vida o de los milenios que nos cuenta la misma Biblia, ¿no? Esto es algo que podemos entenderlo. Ahí les sugiero que hagan un poquito de búsqueda acerca de los pueblos de Amón y Moab, cómo fueron a lo largo de la historia, qué fue lo que hicieron a lo largo de la historia bíblica, qué no hicieron, ¿sí? Todo esto porque pues nos ayuda a entender un poquito más acerca de estos dos pueblos. Y recordemos que una de las consecuencias de este origen totalmente erróneo, totalmente caído, pues fue que fueron enemigos acérrimos de Dios y del pueblo de Dios, ¿no? Estos dos pueblos. ¿Por qué? Porque ellos estaban yendo en contra de todo lo que Dios estableció. Por eso Dios da gracia a Ruth la Moabita, de la cual abandona todo lo que el mundo le estaba ofreciendo y prefiere irse al pueblo de Israel, y Dios la escoge para que de su descendencia venga el rey David y pues de ahí también venga ¿quién? Yeshua, ¿no? De su linaje, imagínate. Un linaje totalmente corrompido, también Dios la utiliza para ser el medio de qué? De salvación, no solo para Israel, sino también para los amonitas o los moabitas, ¿no? Esto es algo muy bonito que podemos ver acerca de Dios, ¿no? Por eso vemos esa soberanía de Dios, a pesar de que empezó con un error, Ruth, a través de su unión con Booz, pues terminó empezando a hacer ¿qué? Una redención de su linaje, de lo que estaba pasando como un medio de restauración. Dios diciéndole a estas naciones a través de esta historia que su origen pudo haber sido pecaminoso, pudo haber sido manchado, pudo haber sido de lo peor, nuestro origen pudo haber sido hecho de la peor manera, venir de una prostituta, venir de un drogadicto, venir de un pandillero, venir de un matón, venir del lugar de donde vengamos o de origen de donde vengamos, lo que Dios está diciendo a través de esta historia es que Él puede restaurarnos. Es que Él aún así con ese origen, Él puede hacer de ti una bendición. Puede cambiar tu historia completamente como la cambió con Ruth y como la cambió con Rahab. Porque Rahab, recordemos
que Rahab se casó, si no estoy mal, con el descendiente de Obed, si no estoy mal, con Obed fue que se casó. Si algo me corrigen, está ahí entre la descendencia de acá, acá falta, no me acuerdo si falta descendencia. También estuvo acá una mujer totalmente prostituta que se casó y también limpió su origen. Dios limpió su origen. Dios dijo, no me importa lo que haya sido, ahora yo te voy a poner como ejemplo. Te voy a restablecer, te voy a cambiar, a transformar todo lo que tú hiciste para que seas parte de mi descendencia, de mi linaje, del linaje que viene totalmente el rey David y después Jesucristo, ¿no? Algo muy bonito que vemos acá y que es ese plan que Dios tiene y que es el plan que también va a tener a lo largo de la historia. Es decir, necesitamos cambiar nuestra perspectiva, necesitamos cambiar el intelecto humano para llevar realmente el intelecto de Dios para no cometer los errores en medio de las crisis y empezar no solo a salir físicamente, sino también espiritualmente y vivir bajo los valores, bajo los principios, bajo la obediencia a Dios y así poder tener una gracia, una misericordia que solo Dios puede alcanzar y que eso, a través de eso podemos ser transformados. Por eso va a mostrar una infinita misericordia, no solo con nosotros, sino con nuestra descendencia. Eso es algo que marca muy bien acá, ¿no? Por eso este verso 38 cierra ese oscuro capítulo que pasa en Sodoma y Gomorra y empieza a abrirnos un testimonio mucho más impactante que sigue hablando a lo largo de todas las escrituras, porque es que el juicio no queda solo allí. No queda solo con muerte, nos queda solo con destrucción, sino que sigue hablando y sigue mostrando cómo Dios quiere restaurar al hombre de las cenizas, de la destrucción y quiere restaurarlo a lo largo de su camino. Eso es lo que vemos a lo largo de este verso, ¿no? Julia, yo sí me quedé con una duda la clase pasada, es que pues por lo que estoy trabajando no puedo escuchar bien, pero sí hay un versículo en la clase pasada que su merced leyó y es que dice que Dios escuchó las súplicas, los ruegos de allí, de lo que estaba pasando en Sodoma. Pero entonces la pregunta mía es, ¿quiénes eran los que oraban y los que clamaban para que Dios destruyera esa ciudad? No, ahí estás Fuera. entendiendo mal esos ruegos. Los ruegos que llegaron ante Dios fueron súplicas como el ruego que vino de la sangre de Abel, ¿sí? ¿Cuál fue el ruego de la Sí. sangre de Abel? Que pusiera justicia. Esos eran los ruegos que venían de Sodoma, esos fueron las súplicas que Dios escuchó antes de que Abraham intercediera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues había demasiada injusticia. Y eso es incluso los ruegos, que incluso la mucha sangre derramada a lo largo del mundo y de los miles de años, pues también está llegando a oídos de Dios, ¿no? Es la súplica que vimos, por lo menos cuando estudiamos lo que estaba pasando, por lo menos ese contexto que nos da histórico el libro de Zohar acerca de cómo ellos maltrataban y le hacían daño a aquellas personas, a aquellos extranjeros que venían pasando por Sodoma o que querían descansar y todas las maldades que le hacían y que ellos se iban con dolor y tristeza en el corazón. Todas esas súplicas fueron y llegaron ante Dios. Por eso Dios, pues, que dijo, voy a mirar y voy a dar el dictamen, ¿no? Ok, Sí, ahora sí te quedó clara la duda. más o menos. Bueno, igual te Sí. recomiendo para que te quede más claro verte los dos, entre el primero o segundo capítulo que vimos, es decir, la primera o segunda sección, porque ahí se explica mucho más a detalle esto. Por eso la importancia, pues, de que
vean todo el recorrido, ¿no? Sí, yo ya escuché, creo que el 2 y el 3. Ujú. Me falta la de este martes pasado. Ahí fue donde yo quedé con la duda. Vale, no, igual creo que ya van más de 4 clases. Creo que han como Sí. 7, 8 clases. Ya, ya incluso hoy se subió las 6. Estoy un poco atrasada en subir videos, pero ya, ya los estoy subiendo. Hola, Juliet. Los ruegos eran ahí de la gente pobre también, Ujú, porque, ay no, la chica que quemaron porque ya le daba pan al hambriento ujú, y bueno, le daba de comer al hambriento. Entonces, ese ruego también Dios lo escuchó. Los hombres que iban, digamos, a vender sus productos y de pronto llevar un ejemplo, su mercado a su casa, y también los saqueaban, los robaban. Y esos ruegos también porque ellos iban muy tristes para sus casas, para sus, ¿cómo se le dice? Enramadas, yo creo. Entonces iban muy tristes porque iban sin comida, porque les robaban el oro, la plata, todo lo que ellos llevaban. Y todos esos ruegos, pues yo los veía y los escuchaba. Entonces, esos son los ruegos que en Sodoma y Gomorra pasaron. La crueldad también que le hicieron a los hombres que se quedaban en la plaza cuando ujú, tendían las camas en las plazas. Entonces, eso era también muy doloroso para la gente que veía, también para los que estaban sufriendo la crueldad tan terrible. ujú. Pues yo lo entendí así, no sé si estoy bien. Exactamente, o sea, esos ruegos de esas maldades de gente que pues realmente estaba sufriendo cosas que decían esto es injusticia, o sea, fuera que yo lo merecía era buena, pero pues que son totalmente injusticia solo porque vine y porque soy chiquito, ahora me quieren alargar, o porque soy muy grande y ahora me quieren encajonar en una caja o en una cama, ¿no? Que era lo que hacían estos hombres de Sodoma, pues esos lamentos, ese ruego por justicia, pues llegó a oídos del Eterno, ¿no? Dinos, Pedrito. Gracias. Gracias por el estudio, Juliet. Ujú, Muy ilustrativo y muy enseñador. Y realmente, nos deja, bueno, a mí me deja pensando, ¿no? En el sentido de que cuántas ciudades como Sodoma y Gomorra tenemos en el mundo. ujú, Eh, cuántos, este, lamentos hay en todas partes del mundo por la forma como están actuando los gobiernos al gobernar a sus pueblos, ¿no? Parece que es un cáncer lo que está invadiendo al mundo con la extorsión, con la venta de drogas. Es algo global que de alguna manera se asimila o se asemeja a la maldad de las ciudades de Sodoma, Gomorra y las otras ujú, que fueron destruidas, ¿no? Y bueno, pues deja muchas inquietudes de la parte de, como decías, de dónde sacaron el alcohol, cómo fue que llevaron alcohol, ujú, ya traían esa situación en el pensamiento, en el corazón para realizar ese incesto, porque vamos, ¿cuánta maldad tenemos los seres humanos que actuamos con una premeditación tremenda, ¿no? ujú, Y es pues lamentable todo lo que estamos viviendo, lo que probablemente hemos hecho en alguna de esas circunstancias, de no creer, de desconfiar, creer más en las cosas que nos dice la gente en lugar de escuchar la palabra de Dios. ujú, Eh, vamos, es esa situación del incesto, no creo que sea nada más de esas ciudades. En el mundo actual también se han llegado a dar, hemos escuchado, inclusive en padres que han tenido en cautiverio a sus hijas, ¿no? Y ujú. les han llenado de hijos.
y por alguna razón sale a la luz ese hecho y vamos sobre el que hizo el daño, ¿no? Pero es un daño irreversible. Ujú. Este, mientras es irreversible, mientras no se tenga en primer lugar a Dios y su ley, ¿no? Entonces, no es nada más de Sodoma y Gomorra esa y de las demás ciudades ese problema, sino en la actualidad hay situaciones similares, este, que tanta tanta maldad que de verdad, dice uno, de veras cuánto nos quiere Dios que todavía nos tiene consecuencia, nos tiene mucho amor para no llevar a cabo eh, el, pues el castigo que merecemos, ¿no? Yo Ujú. creo que, como dicen, hasta que no se conozca en todo el mundo totalmente la ley, la palabra de Dios, entonces será cuando ya se tome la decisión de lo que menciona Apocalipsis. Y bueno, pues es una situación de conciencia, es una situación de fe, es una situación de no desviarnos en ningún momento, ¿no? Del camino que Dios nos ha trazado y que de alguna manera nos pone nos ha puesto un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Ujú. Tanto que hemos escuchado los estudios con ustedes que digo, es ya imposible olvidar todo eso, o sea, y renunciar a ello sería una torpeza, y lo hablo por mí, ¿no? De mi parte, ¿no? Realmente es un aspecto muy meritorio de parte de ti, de Rafa, y que nos han ido, y quienes anteriormente nos han compartido el conocimiento que Dios les ha regalado, o como Erika y como Xochitl en su momento, y bueno, como el mismo Joseph, ¿no? Entonces, tenemos que entender que si Dios nos está hablando a través de estos estudios, debemos de hacer un alto y meditar en lo que estamos teniendo como comportamiento. Y bueno, pues yo le agradezco a Dios por tu vida, te agradezco a ti y a Rafa por no soltarnos, por seguirnos transmitiendo lo que espiritualmente les da Dios y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias. Vale. Juliet, una Siguiente. preguntita. Dinos. Cuando hablabais del manto, que este hombre de Sodoma le quitó el manto de colores a, no sé, a un hombre ahí, no sé qué significa el manto de colores y el hilo. De pronto sí, una explicación pequeñita. Bueno, ese manto de colores lo podríamos ligar con lo que pasó con José, aunque realmente esta historia no está en las escrituras, ¿sí? O sea, no está conectada en los 66 libros. Recordemos que esa historia está en el libro de Zohar, es un libro histórico, ajeno a las escrituras, ¿sí? Pero pues ahí podríamos decir que este hombre muy posiblemente tenía una jerarquía o una posición alta, no sabemos, sí, debido a la bata de colores, o es un simple hecho, una simple conexión que nosotros que entendemos las escrituras lo podemos hacer, ¿no? Pero que yo te diga conexión así precisa, la verdad con las escrituras, porque en las escrituras no hablan a esto, ¿sí? Y esto lo dejo claro porque es un libro extra, o sea, sí se trata más a nivel histórico que realmente palabra de Dios, ¿no? O sea, por eso lo dejo bien claro, ¿listo? Si me lo permites, Juliet, nada Claro, más Rafa. hacer algún apunte. Sí, dale. Sí, Ana, él sí, fíjate que el manto de colores de José, que es a lo que se puede asimilar esto, es básicamente ese manto de colores te significa autoridad y también te puede significar
naciones, ¿no? Diversidad de naciones, porque de hecho José, a través de José también viene Efraín y Manasés, y que son los dos que se agregan a las 12 tribus, ¿no? Entonces, y ahí habla de los que estamos dispersos. Y en relación con lo que dijo Pedro, la verdad que me encantó su reflexión. Qué bueno que lo veas de esa manera, Pedro, y seguramente todos lo ven de esa manera. Todo lo que, recuerden que la palabra ley, Torah, significa, enseñanza, también, instrucción, ¿sí? Y, y de hecho, por eso es lo que el Eterno nos dejó, ¿no? O sea, su palabra nos enseña, nos instruye, y su palabra siempre va a estar vigente. Y cada historia bíblica, sin dejar afuera ninguna, es un ejemplo de lo que sucedió y que el Eterno nos muestra para que no nos suceda o para que entendamos lo que sucedió y lo que está sucediendo y tomemos acción. Y me encantó tu reflexión porque eso deja muy claro que el Eterno toca nuestros corazones y nos hace ver las cosas que a veces no queremos ver o que otros no ven. Y en este caso, la verdad nos deja ver cómo nosotros estamos tan contaminados con el mundo, inclusive los que estamos aquí, gracias a Dios el Señor está quitando algunas cosas de nosotros, pero seguimos teniendo por allí detallitos, ¿no? Del mundo y que nos llama a ir limpiándonos, purificándonos. Él es el único que puede limpiarnos, que puede purificarnos, pero toda la enseñanza, este dice inclusive un verso bíblico que toda la enseñanza es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a efectos de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado, para la obra de Dios, ¿no? Entonces, esa es la intención del Eterno. Cuando Él graba su Torah, su instrucción, su enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces la palabra va haciendo lo que tiene que hacer, lo que el Señor quiere que haga en nosotros, y dice la Escritura que no regresa a Él vacía, ¿no? Ya hizo el efecto que el Eterno quería y nos va llevando poco a poco, nos va llevando paso a paso, paso a paso. Así es el amor del Señor. Y qué bueno que podamos este, irlo entendiendo, ¿sí? Entonces, gracias, Juliet. Si alguien más quiere hablar, adelante. El Señor les bendiga. Hoy sí, perdón que no prendí la mayor parte del tiempo mi cámara. Aproveché para cenar porque no había comido bien y venía del trabajo y me daba pena que me vieran comer, pero aquí estamos. Y el Señor les bendiga. Bueno, entonces pues vamos a orar y a finalizar con el estudio de hoy, ¿sí? Pues teniendo en cuenta todo lo que vimos, todo lo que aprendimos acerca de todos estos capítulos, ¿no? Que definitivamente este capítulo pues en sí nos deja como conclusión que estemos preparados, que sepamos discernir en qué camino vamos a tomar, si el de Lot o el de Abraham, porque realmente estos dos capítulos, capítulo 18 y 19, están súper conectados, ¿sí? Y pues necesitamos estar haciendo ese balance. Quiero estar en el monte o quiero estar en la llanura. Quiero estar en la asimilación de lo que el mundo me diga y estar en el éxito de lo que el mundo me venda o estar en el éxito de lo que Dios me está pidiendo y demanda de mí, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, dos puntos que van a requerir ciertas cosas y que también tienen tanto una consecuencia buena como una consecuencia mala, ¿no? Entonces, en base a esto, pues, eh, oremos y pues que sea el Eterno el que nos dirija, ¿no? Señor y Padre, gracias, gracias Padre Celestial por
por todo este estudio, porque hoy finalizamos este estudio de Génesis 19, Padre. Tú nos enseñaste y tú nos diste a comprender muchos principios claves a lo largo de este texto, tanto el saber instruir a nuestra familia, el ser el líder o cabeza, si en este caso el hombre o si es mujer cabeza de hogar, Padre. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Padre, a que querramos estar en el monte, a no tomar decisiones precipitadas como lo hizo Lot, sin determinación, sin confiar en ti, Padre. Ayúdanos a tener esa confianza sólida como la que tuvo Abraham, Padre, en no dudar, en no empeñar tu palabra por cualquier pensamiento o por cualquier duda, sino que podamos confiar plenamente en ti, saber que si tú dices que nos vas a salvar, confiar que lo vas a hacer sin importar la manera, sin importar lo que estemos viendo a nuestro alrededor y no querer poner nuestras manos para ayudar en medio de una salida rápida, Padre, que nosotros podamos ser capaces de esperar al tiempo que tú quieres, el tiempo preparado por ti, Padre. Ayúdanos a discernir, a entender, Padre, tú lo dices y tú lo declaraste, Padre, que si te pidiéramos en tu nombre, tú no lo haríamos, tú no lo harías, Padre, y por eso te pedimos que nos des ese discernimiento para poder tomar las mejores decisiones, para poder empezar el camino y seguir el camino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, el cual nos lleva hasta tu presencia, el cual nos lleva a rendirnos ante ti, el cual nos lleva a obedecerte, Padre. No permitas que nos desviemos o que estemos caminando por el camino erróneo. Si es necesario, arráncanos. Si es necesario, sácanos a las fuerzas. Que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que dirijas nuestro camino, nuestra cabeza, que nos des esos pensamientos, ese entendimiento hacia lo que tú quieres, sin importar lo que nosotros deseemos, Padre. Ayúdanos a tenerte más a ti, ayúdanos a morir a nuestro ego, a nuestro pensamiento, para que seas tú el que vive y reina en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron acá, por cada uno de los que aprendieron y sobre todo los que vayan a ver el video, Padre, que seas tú el que los dirijas, les des y les enseñes aún más de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.